Te queremos dar nuevamente, gratamente, la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Feliz de tenerte ahí nuevamente este día, porque sabemos de que si estás ahí es porque hay una palabra de Dios que vienes buscando. Nuestro canal ha tenido resultados en los cuales nos esperábamos y también no nos esperábamos. Así que ha sido un tiempo maravilloso, creo que para ti también, el poder compartir con nosotros. Estamos felices porque ha traído palabra de Dios, ha venido a tener sanidad este canal en la vida de muchas personas. Damos gracias también a Dios por todos aquellos que viralizan nuestros mensajes, viralizan nuestras programaciones, así que estamos muy contentos y espero que Dios este día vuelva a poder llenar tu corazón con esta palabra que Dios ha puesto en mi boca para tener que entregártela a ti. Estamos en un tiempo en donde si hay una de las cosas que se han modificado dentro de todas las cosas en el mundo, han sido también los problemas y las necesidades. Han estado en este tiempo, ya sea los problemas, las necesidades familiares, académicas, empresariales, la economía. Hay muchas cosas que hoy día, en este tiempo, se han modificado absolutamente. El área de la salud, la seguridad de una nación, todo aquello hoy día está modificado. Los expertos, los que estudian la sociología, hablan perfectamente que hemos mutado a un nuevo tiempo, que nunca más volverá a ser el mismo. Los problemas que antes había, las necesidades que ayer había, ya no son las mismas que hoy día vamos a tener que enfrentar. Y de hecho, de esta manera las empresas, como los proyectos, como también las iglesias, se han tenido que ir reinventando. Y si no lo han hecho, lo van a tener que empezar a hacer. Nosotros lo hemos hecho y hemos tenido que reinventarnos para poder llegar con este mensaje de la palabra. Entonces, es interesante poder saber y responder a esta temática que Dios ponía en mi corazón. ¿Cómo se resuelven los problemas o las necesidades hoy día? Es muy importante poder tener esta respuesta en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tanto los líderes como los padres, como los profesores, la educación, los empresarios hoy día se tienen que reinventar. Hoy día hay tanta gente que ha fracasado, tanta gente, tanta empresa que hoy día también cayó, tanta iglesia que hoy día ha cerrado sus puertas o están inoperantes básicamente. ¿Y todo por qué? Porque todo ha cambiado, ha mutado y está mutando. Antes teníamos la apreciación de la mutación simplemente porque ya habíamos entrado hace algunos años a la globalización, al mercado internacional, porque también ya teníamos una propuesta quizás desde el área del internet, porque hoy día también hemos ido mutando, la sociedad sigue cambiando, sigue creciendo, desarrollándose en conocimientos y así también tenemos que ir viendo nuevas propuestas para tener que llegar a un mundo que está aproblemado y que está con necesidades. Hoy día, inminentemente, con esta pandemia, hay un mundo entero que ha tenido que cambiar y reinventarse en muchas áreas de su vida. Y tú y yo no hemos sido y no estamos exentos de esa realidad. Por eso es que es tan importante poder saber cómo resolver los problemas o las necesidades que hoy día tenemos. Yo quiero hoy día poder, por medio de su palabra, ayudarte a responder a esa gran necesidad cada vez que tú lo tengas. De hecho, quisiera atreverme a preguntar, ¿tienes algún problema hoy? ¿Hay alguna preocupación, alguna necesidad de cualquier área de tu vida que hoy día para ti pareciera imposible de resolver? ¿Te aborda una preocupación enorme la cual no sabes cómo poder resolverla? ¿Ves una sociedad? ¿Ves hoy día un mundo que no sabes cómo poder aliviar sus problemas y necesidades? ¿No sabes ni siquiera cómo desenvolverte en él? ¿Estás preocupado en alguna situación de tu vida? Yo hoy día quiero traer una palabra que he titulado La necesidad es tu oportunidad. Y quiero animarte. ¿Por qué? Porque Jesús, un día cuando Él enfrentó también la necesidad y los problemas de una sociedad, Él vio ahí una oportunidad. ¿Y sabe de qué? De mostrar su poder y su gloria. Quiero invitarte a ver 3 elementos que Jesús puso a prueba para solucionar un problema o una necesidad.
3 elementos que Jesús puso a prueba con sus discípulos para solucionar un problema o una necesidad. Esas 3 son la razón, la fe y las capacidades. Quiero partir en Mateo 14, introductoriamente leyendo el contexto más o menos de esta historia que vamos a estudiar y a comentar. Mateo 14, del 14 al 16 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos nuevamente, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Esta historia la hemos escuchado en muchas ocasiones, yo la he leído en muchas ocasiones, y hay algo que me llama mucho la atención e incluso me hace sonreír, porque es impresionante la lógica humana de los discípulos, de aquellos que andaban con Jesús, para tener que llegar a un planteamiento a Dios, para tener que resolver un problema, una situación circunstancial que estaba viendo en medio del ministerio de Jesucristo. ¿Cuál era este? Es que la gente había estado escuchando el mensaje del Evangelio de Jesucristo hasta ese instante, a tal forma de que la gente ni siquiera había ido a comer. Y los discípulos ven una necesidad de alimentar a esa multitud que seguía a Jesús. Quiero señalar algo importante en esta historia. A quienes Jesús alimenta es una cantidad que la Biblia culturalmente registra que fueron a 5.000 hombres. En ese tiempo el machismo era enorme. No, la cultura de aquel entonces solamente consideraba contarse a los hombres. Entonces hay que sumar a las mujeres y más a los niños en aquella ocasión. Entonces en esa tarde o en ese día habían alrededor de más de 10.000 o 15.000 personas. La alimentación dice que fueron para 5.000, pero en la realidad habían alrededor de 15.000 personas. El problema que se origina no era tanto que la gente tenía hambre, sino que el problema lo origina el mismo Jesús a sus discípulos cuando le dice y le plantean el problema, que vaya y le diga a la gente que se vaya a comprar a las aldeas cercanas, porque el lugar donde está era desierto, para que ellos se alimenten. Eso tiene mucho racionalismo. El problema está en que Jesús le dice, literalmente en el 16, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ahí es cuando ocurre y estalla el problema. Cuando ellos tienen que solucionar la necesidad o el problema de los demás. Yo no sé si usted, desde el televisor es fácil ver todo. Desde la tribuna es fácil mirar el partido. Pero cuando tú tienes que solucionarlo, es fácil ir por la vida pidiéndole a Dios que solucione todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes o yo muchas veces hemos sido de aquellos que vamos y corremos a Dios cada vez que tenemos una necesidad o tenemos que resolver un problema? Hoy día pareciera estar escuchando la voz de Dios de muchos que hoy día claman a Dios y corren a Dios a decirle, Señor, mira el problema de esta sociedad. Políticos, padres, empresarios, jóvenes, adultos, ancianos. Hoy día pareciera ir corriendo detrás de ese Jesús para tener que resolverle sus problemas, porque así es la sociedad que hoy día estamos observando cada día. La gente se vuelve a Dios cuando tienen una necesidad o tienen un problema. Y Jesús le dice, es verdad, hay una necesidad en ese mundo. De hecho, la iglesia, hoy día estamos viendo en este pasaje que son sus discípulos los que van a crear conciencia al maestro de que la sociedad, esas personas tienen una necesidad y Jesús tiene que resolverla. Ellos le plantean una idea, pero el que tiene que resolverla eres tú, Jesús. Y Jesús le dice, por favor, como en otras palabras, no me molesten, quiero seguir predicando.
Ellos no es necesario que se vayan, denle vosotros de comer. ¿Será que hoy día hay una necesidad en el mundo que tú y yo debiéramos o tenemos la responsabilidad de saciarla? Me parece interesante esta gran problemática que se genera en esta ocasión. Pero quiero que podamos estudiar el pasaje en una historia, en el libro de Juan, que relata la misma historia, pero con argumentos mucho más importantes, porque Juan nos describe y nos habla de quiénes son las personas con quien él tuvo directamente el diálogo ante esta problemática. Veámoslo. Juan 6, del 1 al 12 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, aquí hay una condición porque la gente seguía a Jesús, ¿ya? No por la fe en Jesús, sino por la necesidad que ellos tenían. Ningún problema, Jesús de igual manera tenía compasión de ellos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Qué bien, qué buen matemático que era. Uno de sus discípulos, otro, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Era primavera en Oriente, en Medio Oriente. Y se recostaron como un número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, se terminó el tema. Comenzó Dios a actuar. Los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a su discípulo: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Bien, hay 2 discípulos, por lo menos Juan nos revela 2 discípulos con quienes Dios tuvo el diálogo. Ahora usted me dirá, ¿qué pasa en el pasaje que me leyó en Mateo? Fueron ellos los que se acercaron a Jesús a decirle que la gente tenía hambre y que las enviara a las aldeas a comprar. En cambio aquí en Juan dice de que Jesús es quien propone. Hay algo muy importante en esta historia, es tener que unir. La teología tiene ese maravilloso tejido en donde somos capaces de interpretar. Mateo desde su perspectiva, él cuenta la historia y Juan la cuenta desde su perspectiva. Ambos estaban ahí. Los discípulos presenciaron ese evento y en ese presenciar del evento hay algo muy relevante de la historia que tenemos que considerar. ¿Cuál? Que cuando dicen que los discípulos vinieron, bueno, lo que Jesús se entiende de que cuando ellos propusieron, Jesús se le habla a uno de ellos, cuando ellos llegan todos en la turba diciendo: Señor, la gente hay que mandarla a que vayan a comprar porque tienen hambre y no tenemos nosotros para alimentarlos. Y Jesús, ahí es donde Juan dice que lo más probable dijo, que cuando Jesús alzó los ojos diciendo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Cuando los discípulos le dicen, en Mateo, hay que enviar a la gente a comprar, le dice Jesús: ¿y de dónde compraremos pan para que coman estos? Lo importante que Jesús señala aquí es de que Él tenía todo solucionado ya, porque Él sabía lo que había que hacer. ¿Por qué hacía esto Jesús? El versículo 6 nos dice: pero esto lo decía para probarles.
¿Será entonces que los problemas y las necesidades, cualquiera sean, será que Dios tiene un plan detrás que tú y yo debiéramos de conocer? Ahí está el problema cada vez que enfrentamos un problema. Que el problema no es el problema, sino que el problema lo origina usted, que no sabe resolver el problema porque no entiende que el problema o la necesidad es una oportunidad de Dios en la vida de alguien. Y ahí nos angustiamos, nos bloqueamos y no sabemos resolver, sino que lo que hacemos muchas veces es tener que transformarnos, es tener que desconcertarnos y buscar muchas alternativas que lo que traen mejor es más problemas al problema y no solucionar el problema. Es necesario que, y hoy día quiero traer esta palabra de Dios, decirte que Dios me dice que te diga por su palabra que Él ya tiene todo bajo control y que Él está haciéndote enfrentar un problema. Él quiere que tú lo enfrentes entero de pesado. Jesús quiere que tú enfrentes un problema para probarte. Ahora, ¿en qué áreas? En la razón, en la fe y en las capacidades. Quiero que veamos los exponentes que Juan nos habla. Aquí aparecen dos y con ellos me voy a quedar: Felipe y Andrés. Hay dos discípulos que reaccionaron frente al mismo problema de manera distinta. Vamos a estudiar entonces estos tres elementos que Jesús puso a prueba a estos discípulos para tener que solucionar un problema que Él quiso que enfrentaran. Vamos con Felipe. Lo primero que dijimos que Dios prueba es la razón. En la razón vemos la reacción de Felipe en el versículo 7. Felipe, ¿cómo responde ante el problema? Felipe dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios. Felipe aquí representa claramente a ese personaje calculador, racional y realista. Están en todas partes, incluso en las iglesias. Esa gente que frente a los problemas y a las necesidades de una sociedad somos capaces de ver que ellos sacan inmediatamente la calculadora y y te empiezan a dar y te dan en una cuestión de segundos una estadística racional y realista del problema. Esa gente está en todas partes. Esos Felipe están en todas partes. ¿Es malo? No. Pero solucionan el problema muy poco. Porque ellos parecieran sumar aún más al problema. Al decirte, esto está complicado, viejo. No se puede solucionar. Entonces ellos te dicen, pero dame una solución, ¿no? Y te aumentan la capacidad del problema. Es esta gente que está siempre ahí, encendiendo más esa llama. Felipe ve el problema y lo calcula con su razón. La razón de él es la que prevalece. Felipe deposita su confianza en lo material. Fíjese en lo siguiente: un denario era el pago, era el salario de un jornal en el tiempo de Jesús. Era un denario. 200 denarios equivalía a 8 meses de trabajo. ¡Wow! Eso fue lo que calculó. O sea, dijo Felipe inmediatamente, porque en su característica era muy realista Felipe. Y Felipe le responde a Jesús inmediatamente cuando él pregunta de dónde compraremos pan para que coman estos. Felipe responde inmediatamente, racionalmente, a Jesús mismo, que ya estaba diciendo: no es necesario que se vayan, denle ustedes, solucionen ustedes el problema. Felipe comienza a solucionar un problema natural frente a Jesús de manera natural. Y saca un cálculo rápidamente y dice: necesitaríamos 200 denarios
para alimentar a estas personas. Eso equivale a 8 meses, Jesús, de trabajo de cada persona. Es imposible. No lo tenemos. Felipe, el calculador, hace prevalecer su confianza en lo material y no en lo espiritual. Primero, la razón. Segundo, por culpa o por responsabilidad de ese pensamiento racional, hay algo que Felipe se ve probada, es su fe. ¿Cómo es probado Felipe en la fe? Felipe ve la cantidad de personas como un problema y no como una oportunidad. Fíjese usted, cuando le pregunto yo a usted, ¿de dónde salieron los elementos de provisión para el milagro de la alimentación de estos 5.000? Si ya respondió de las personas, correcta su respuesta. ¿Quién tenían los 5 panes y los 2 peces? La gente. En medio de la multitud estaba la provisión. Entonces Felipe, en su racionalismo, o en su realismo, en su racionalismo, sabía que quizás las personas traían alimento y pensó como lo pensó su amigo Andrés, ¿más qué es esto para tantos? Así fue como respondió su amigo Andrés en el versículo 9. Él se une quizás a ese pensamiento, pero no activa su fe. Él dice, aquí hay un problema matemático. Y por Dios que hoy día pareciera haber mucha gente que su fe muere ante la capacidad económica que en algún momento alguien puede tener. Si usted tenía una empresa y esa empresa hoy día no tiene la rentabilidad, hoy día es probable que la propuesta de valor de tu empresa no es la propuesta que hoy día necesita el mercado objetivo que antes tenías porque cambió el mercado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a depositar tu fe en la cantidad de dinero que tienes? Pastores, si hoy día la realidad que estamos viviendo te ha llevado a tener que perder personas, audiencia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llevarlo a lo racional? Y vas a conformarte diciendo, ¿qué le vamos a hacer? La gente se va porque no tenemos abiertas las puertas de nuestro templo. Y vas a vivir esa pérdida cuando hay una evidente necesidad en una sociedad. Padres, ¿qué vas a hacer? ¿Van a seguir, o matrimonios, qué van a seguir pensando? ¿En que le van a dar una respuesta racional a los problemas, a las discusiones que tienen ustedes familiarmente? Porque estamos encerrados, porque la pandemia, porque el caos, porque la noticia. Escucho tantas veces a gente decir, la noticia me tiene estresado, el trabajo me tiene estresado. Si estuviera a ti en mi lugar, en donde me falta para tener que cubrir la renta, para tener que cubrir los gastos, la deuda que me dejó esta pandemia, tuve que cerrar las cortinas de mi negocio, me echaron de mi trabajo, a pesar que el 85% de los trabajadores en nuestro país volvieron a retomar sus trabajos, fabulosa noticia. Pero aún así, si hay algo que hoy día te ha destruido, se ha generado un problema, cualquiera sea, ¿cómo lo estás solucionando? ¿Estás viéndolo como un problema y no como una oportunidad esa cantidad de personas? Cuando ves ahí donde está el problema, ¿lo ves como una oportunidad? ¿O piensas como pensó Andrés y pensó Felipe? A diferencia, que lo vamos a ver, la diferencia de Felipe es notable ante la misma pregunta que se hace Andrés. ¿Qué es esto para tanto? Felipe, no me cabe ni una duda, que al igual que Andrés, ellos ya habían visto en la multitud que algunos echaban uno que otro pedacito de bocado a su boca y que la gente ya tenía hambre. De repente, quién sabe, hasta escucharon el crujir de algunas tripas. Pero ellos de alguna manera comenzaron y tuvieron feedback, diríamos hoy día, con la multitud, que lograron interpretar que esa gente tenía hambre. Un problema.
Pero a Felipe se le probó la fe y él no tuvo fe, producto de la razón. Yo encuentro que es peligroso que su vida sea simplemente agradecer a Dios cuando llega ese bono inesperado. Sufres y lloras cuando estás sin trabajo hasta cuando te llega un llamado o un correo o entrevista de trabajo. ¿Cuánta gente hoy día no vive por fe? Sus problemas no los solucionan con la fe. Dependen de lo que diga el Estado. Dependen de lo que diga la noticia. Depende de lo que diga la cifra académica. Pero Dios, Jesús, el que está probando tu razón, tu fe, pareciera ser que queda nulo ante esta situación. Felipe, un discípulo, no tuvo la capacidad de poder reaccionar con fe. Recuerdo como si fuera ayer. Misericordia, marzo 2014. Inaugurábamos nuestro centro cristiano, yo, mi esposa y la familia de unos amigos, Magdalena y Cristian. Y yo les digo a esa iglesia inicial que no superábamos 10 personas. Les digo, vamos a inaugurar nuestro centro cristiano Sion en la pista atlética del Estadio Municipal de Chepika, con un mega escenario, iluminación, audio y una gran fiesta cristiana. Mis amigos me miraron, tragaron hondo y dijeron, bueno, démosle por compañero, aquí cuenta con nosotros. Presupuesto del evento, 5 millones. Yo siempre he dicho, yo no sé quién estaba más endeudado, si ellos, mis amigos o yo, o nosotros con mi esposa. Pero lo hablábamos como que si todo estaba ahí. Todo iba bien. En los sueños de nosotros, para tener que conseguir ese evento, había que conseguir también el lugar físico para aquello. Era primera vez que iba yo a enfrentarme con las autoridades para tener que proponer un evento. Más encima cristiano. Marzo. La fiesta chepicana se hace acá en febrero o en enero. La cosa es que estábamos a días de esa fiesta programando después de la fiesta. El césped del estadio municipal queda muy deteriorado con dicha fiesta. Entonces, cuando yo voy al municipio, antes de llegar a entrevistarme con el jefe de obras de la municipalidad de Chepika, los departamentos aledaños en donde yo me dirigí para tener que saber a dónde dirigirme y con quién hablar para conseguir el estadio, esa gente por ahí preguntaba, sí, dígame señor, ¿qué es lo que necesita? Y yo le comentaba rápidamente, resulta que tengo un evento cristiano que quiero desarrollar en la pista atlética y ocupar un poco también parte del estadio, del césped, del estadio municipal. Y es una fiesta cristiana, es un mega evento que queremos hacer y estamos dispuestos a traer salud, bienestar y aliviar las sanidades, los problemas del alma de la sociedad. Y en fin, presentamos todo aquello, somos un equipo cristiano y todo. Y el tipo me miró y me dijo, ¿qué fecha es marzo? Wow, me dijo, imposible. Pero bueno, yo no le quiero echar a perder, me dijo su proyecto. Pero, perdóneme, le digo, vaya pensando en otro lugar. Porque el estadio se cierra por ley después, creo que eran 3 o un mes después del evento. Por lo tanto, su fecha justamente cae ahí. No se lo van a pasar. Y añaden y me dicen, y el jefe de obra me dijo, es terrible, no le va a ceder los permisos. Bueno, dije yo, cabro nuevo, pastor nuevo, primer año, no estaba agotado en nada. Yo dije,
Bueno, vamos a ver. Y yo iba entero, cargado de fe, y avanzaba. Y se me ponían obstáculo más obstáculo. Al llegar a la oficina del jefe de obras, me encuentro que él no estaba en su oficina, pero estaba su secretaria y otra persona más. En la previa, me dicen qué es lo que necesita. Yo le dije, vengo a hablar con el jefe de obra. Me dicen, ¿para qué sería? Que no se encuentra aún, está por llegar. Y le digo yo y le explico nuevamente que quiero utilizar el estadio municipal para tener un evento cristiano que está ahí. Y ella se sonríe y me dice, no, me dice, don Jaime, no se lo va a pasar. Y le dije, pero quiero entrevistarme con él, de igual manera, no quiero perder la oportunidad. Y dice, bueno, me dijo, igual pase, pero que no quede por nosotros. Y se miraron entre ellos y el otro le dijo, así, que no se lo advertimos. Ya, perfecto. Y me quedo esperándolo mientras él llega. Yo no recordaba quién era él, no sabía quién era el jefe de obras, nunca me había entrevistado con él como jefe de obras. Entonces entraba alguien, yo lo miraba y decía, ¿será él? No era él. Hasta que en un minuto llega alguien, bien, con un liderazgo bastante imponente, bien seguro en su modo de caminar, entra ahí, no saluda a nadie en el minuto, obviamente porque él ya iba entrando a su lugar de trabajo, entra, toma unos documentos del escritorio de la secretaria, le da una mirada y dice, y tira el documento ahí, en el escritorio, y dice, ¿qué dije yo? Le dice a la secretaria. Le dice, es que don Jaime, le dice, como le dice que don Jaime, es el jefe de obra. Y dice, ¿qué dije yo? ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál es la orden? Le dice, y él estaba a espaldas mías. Y dice, ¿cuál es la orden que está dada del estadio después de la fiesta chepicana? No se le pasa a nadie. Y yo estoy ahí sentado esperando que me entrevistarme con él. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Salgo arrancando o enfrento la reunión que ya dije que quería enfrentar? Entonces puso a prueba a Dios mi fe. Y saqué la calculadora y empecé a racionalizar y empecé a pensar, ¿qué voy a hacer con ese tipo? Si él ya tiene claro y lo acabo de escuchar. ¿Avanzo por fe o me quedo ahí? Pero había una necesidad en una multitud que yo veía. Ellos necesitan ser saciados y alimentados, decía yo. Y el Señor me decía, y tú tienes una palabra en tu boca. Pero que el tipo que está ahí, dije yo, me va a comer vivo. No tengo alternativa ninguna de poder hacerlo ahí. Y el Señor, y había alguien que me decía, ándate, arranca, sale corriendo. Y otro me decía, quédate. Yo peleo por ti. Es mi gloria la que quiero mostrar. Porque yo tengo todo solucionado. Solamente que quiero probar tu fe. Y en esa tremenda confusión, el documento, nada más ni nada menos que era de uno de los equipos deportivos de la zona, de la comuna. Entonces dije yo más encima, ellos por una cuestión ética y moral podían ocuparlo. Y yo voy a venir con un pastelazo de que soy cristiano, evangélico, los canutos no nos pescan, dije yo. Estaba en toda esa lucha y en el minuto se vuelve, mientras yo estoy luchando, que quería arrancar y me dice, sí, mi hijo, ¿qué es lo que necesita? Y ahí yo le digo, vengo a hablar contigo. Y me dice, adelante, pase a mi oficina. Y me paro yo así, todo apretadito. Y me voy a su oficina. Cuando él se vuelve, lo logro reconocer. De años, cuando estudiaba, nos habíamos visto. Y yo, hasta ahí ya había tomado algunos cursillos por ahí de oratoria, pero más que la oratoria, era mi humildad, yo creo, y mi deseo de poder salir adelante. Y apenas entro a su oficina, antes de sentarme, le extiendo la mano y le digo, hola Jaime, ¿cómo estás? Y él me extiende la mano y dice, bien, lo hemos visto antes. Y yo le digo, parece que sí. Dime, cuéntame, ¿qué es lo que quieres? Y yo le dije, la verdad es que no sé siquiera ahora si puedo hablar o contarte el proyecto que traía, frente a lo que acabo de escuchar. Pero con toda la humildad del mundo quiero igual atreverme a hablarte y a contarte. Y le hablo desde adentro mi corazón. Y le muestro una sociedad que tiene hambre y que tiene necesidades y problemas. Y yo le dije, Jesús me ha dicho que yo puedo saciarlos, que yo les tengo que dar de comer. ¿Me prestarías el estadio para hacer esta actividad? Y él me mira, se sonríe y gira su asiento, prende el computador, una pantalla grandota que está ahí, y me muestra
virtualmente el estadio y me dice, ¿qué lugar del estadio necesitas? Y yo dije, bien, Jesús peleó por mí. Hicimos 2 años seguidos en el estadio porque nosotros quisimos salir después de ahí. Nuestra misericordia. Pisamos el césped, lo ocupamos, glorificamos a Dios en ese lugar. No teníamos dinero, nada, éramos muy poquitos, pero ese día el Señor comenzó a mostrar su gloria. Siempre vamos a ser probados cuando tengamos la necesidad de alimentar a muchos. No solo Jesús probó la razón, la fe, sino que también las capacidades. Felipe ve sus recursos y bloquea sus capacidades. El tipo tenía capacidades, claro que tenía. Lo evidenció al minuto de calcular todos los gastos. Pero él, cuando se concentra en sus recursos, en lo que él podía hacer, se bloquearon sus capacidades. Entonces, ahí es donde aparece la pérdida de acción y de proactividad. Aquí es donde vemos en Felipe el inoperante. Jesús, probándole ahora sus capacidades, queda inoperante. Marcos, que también cuenta esta historia, dice en el capítulo 6, 37 y 38, respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Ese era Felipe, ahora ya lo supimos porque Juan lo echó al agua. El 38 dice, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Jesús, al momento que ellos dicen, no, esto es muy caro, no podemos. Y miden las capacidades, él dice, y ve sus recursos, esto es lo que tenemos. Y le dice Jesús, esos son tus recursos. Y le dice, a ver, de esos recursos, ¿cuántos panes tenéis? En ese instante no tenían ni uno en las manos. Estaban solamente especulando, solamente entregando estadísticas. Yo soy un pastor que a mis líderes, cuando me dirijo a ellos y le hablo del presupuesto, de la proyección de nuestro ministerio, yo les digo, usted no calcule el presupuesto conforme a lo que nos faltó este año, sino conforme a la visión de nuestra corporación, de nuestra iglesia. Porque la visión es fe. Cuando usted calcula con lo que faltó, esos son los recursos que usted está midiendo, sus recursos, los recursos de nuestra organización, los recursos de tu empresa, los recursos de tu casa, esos son los cálculos tuyos, pero los de Dios son mucho más grandes y Él te pregunta, ¿cuánto tienes? Esto, sí, porque eso es tu recurso. Hasta ahí no había nada y Jesús probando, obviamente, la razón, la fe y las capacidades que estaban inhabilitadas en este Felipe. No había nada. Id y vedlos, le dice. Y al saberlo dijo, tengo 5 panes y 2 peces. Ahí vino Andrés y provocó lo mismo. La parábola de los talentos nos deja claro cuando un día Jesús le entregó a uno 5, al otro 2 y a otro 1. Al que le dio 5 talentos le dijo Jesús, al caballero que le había dado los talentos, al Señor le dice, Señor, los 5 que me diste los multipliqué y ahora tengo 10. Bien, le dice este Señor, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Al que tenía 2 le pregunta y él le responde, este siervo, Señor, los 2 talentos que me diste los multipliqué y los hice 4 talentos. Bien, buen siervo fiel, le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y al que le dio 1 talento, inoperantemente, este hombre lo enterró. Lo enterró porque tuvo miedo de perderlo, fue incapaz de poder tener la fe, la convicción de no creer en sus capacidades, sino en la capacidad que Dios le había dado. Y cuando le pregunta, le dice, Jesús, tuve miedo y lo enterré. La respuesta de este señor fue la siguiente, siervo malo y negligente. Quitarle pues el talento, dijo el Señor, y dárselo, escuche, al que tiene 10. ¿Por qué? Porque en los talentos lo que se mide es la capacidad de producir. Son las capacidades. Si Dios te ha dado algo, no te compares con el otro que tiene más. Alguna gente me dice, no, es que él sabe predicar, yo no predico.
Es que eres líder, yo no puedo ser líder. Es que él tiene fe, por eso es que esto. No, es que él tiene plata, por eso es que tiene una gran empresa. No, es que él es... No, mi amigo, usted no mire los resultados conforme a sus recursos. Confíe en los recursos de Dios, en las capacidades que Dios te puede dar, cualquiera sea el trabajo. Usted diga, yo soy capaz y me voy a perfeccionar para esto. Yo no tuve educación a los 20 años, ni a los 25. Pero comencé a tenerlo a los 30 y lo sigo teniendo. ¿Sabe por qué? Porque mis capacidades, mis recursos son así de pequeños ante el tremendo recurso que Dios tiene. Yo deseo que mientras algunos entierran sus talentos, sus capacidades, el Señor me las dé a mí. Dios le da al que más tiene. Felipe reaccionó de esta manera y fue probado de esta manera. Veamos a Andrés rápidamente. La razón, Andrés no confía. La razón de Andrés, probada, no confía en lo material, sino que en su pequeña fe. En el versículo 9 de esta lección, aquí está un muchacho, le dice él, cuando Jesús pregunta. Cuando Felipe razona y ha puesto a prueba su fe, su razón, sus capacidades, irrumpe este chico, Andrés, hermano de Pedro, de Simón Pedro, le dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y dice, es Andrés el que dice, mas, ¿qué es esto para tanto, Señor? Mientras Felipe racionalmente sacaba cuentas, Andrés irracionalmente buscaba alimentos. Cuando Jesús les dijo, denle vosotros de comer, Felipe se sentó y empezó a sacar las cuentas. Pareciera ver a Pedro arriba de la barca con los otros 11, mientras Jesús apareció en el mar. Y Pedro le dice, yo quiero caminar por las aguas como tú caminas. Mientras los otros 11 sacaron la calculadora y dijeron, se va a hundir, se va a hundir, pero no le importó. Irracionalmente el loco dijo, yo quiero estar al nivel de la fe de Jesús. Andrés, a diferencia de Felipe, pensó distinto. Vio lo mismo, la misma razón. Dijo, más, ¿qué es esto para tantos? Ahí está aplicada la razón. El raciocinio humano está evidentemente aplicado. Pero la diferencia está en que Andrés buscó torpemente, buscó a alguien y superó el nivel de la razón por la irracionalidad, porque la fe no es racional. La fe es sobrenatural. Y él dijo, voy a avanzar en la palabra de Dios, en el mandato de Dios. Lo mismo que Pedro. Pedro avanzó en ¿qué? Ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro obedeció más que a la razón, a la palabra que su maestro le dio. Y aquí es maravilloso ver que Andrés no confía en lo material, en la calculadora, sino que en esa pequeña fe que encontró en 5 muchachos. Se atrevió a parar a un chico, a un muchachito, que andaba con su canastito, con 5 panes y 2 peces, ante más de 15,000 personas que necesitaban alimento. Pero el maestro dijo, denle ustedes de comer, y él obedeció. Y fue puesto a prueba también juntamente aquí, en su irracionalidad, la fe. Felipe ve la cantidad de personas como una oportunidad. Andrés ve la cantidad de personas como una oportunidad, no así como Felipe, y no como un problema. Nótese, ¿quién tenía la provisión? Andrés dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más que esto para tantos. ¿Quién tenía la provisión? Un muchacho. ¿Era poco? ¿Cuánto era? 5 panes, 2 peces, una ridiculez para cualquiera. ¿Cuánto éramos nosotros? No éramos más de 10. ¿Cuánto teníamos para ese evento? No teníamos nada.
¿Teníamos permiso? No íbamos a tener permiso. Y hemos visto tantas veces la gloria de Dios. Yo no sé si estás ahí, pero cuando a ti te faltaron los recursos para tener que sanar, cuando el médico te desahució, cuando no había solución dentro de ti, cuando todo estaba perdido, frente a una gran necesidad, frente a un gran problema, ¿cuántas veces Dios no ha estado ahí? Y el pensamiento de Andrés es el que tiene que primar en este tiempo cuando es puesta a prueba la fe, mi amigo. Era poco, era muy poco. Y quizás su amigo Felipe, el racional, hasta les debe haber dicho y haber criticado, ¿y qué, para dónde vais con esos 5 panes? Deja ese cabro chico ahí que se los coma él, hombre, por Dios. Le vaya a quitárselos más encima. Si tenemos que tener 200 denarios, hombre, para poder alimentar esta cantidad de gente. Acabo de sacar la cuenta. Yo aquí he tenido gente pegada diciendo, pastor, por Dios, si esta es la manera, mire lo que dice la calculadora, la estadística. ¿Qué estadística? ¿De qué estamos hablando? Lo más probable es que vamos a necesitar alrededor de 2.000 millones de pesos para tener que construir nuestro auditorio, en donde vamos a recibir a mucha gente. Y ya alguien sacó la calculadora ahí, está ahí diciendo, ¿y de dónde vamos a sacar 2.000 millones de pesos? Usted no los tiene, pues. Pero mi Dios sí los tiene. Yo trabajo con gente de fe, porque todo lo que hoy día somos y tenemos es por fe. Y lo que tú tienes es de Dios también. Y critica quizás Felipe, Andrés. Pero no dudó Andrés en pensar que lo demás, lo que faltaba, su maestro lo iba a poner. No solo la razón de Felipe es puesta a prueba, no solo la razón de Andrés es puesta a prueba, al igual que Felipe, sino que también la fe. Y no solo la fe, sino que, como bien dijimos, hay un tercer elemento que es puesto a prueba: las capacidades de Andrés. Felipe ve sus recursos y él bloquea sus capacidades, pero Andrés ve sus recursos y activa sus capacidades. Fíjese, la fe de Andrés lo llevó a activar sus capacidades, porque la fe, dice su palabra en Hebreos 11, Pablo dice que la fe sin obra es muerta. Por lo tanto, la fe tiene acción. El hombre de fe no va a estar agrillado, inhabilitado, presionado por lo que él tiene o lo que él cree. La fe es activa, te mueve. Por lo tanto, cuando tú crees en algo, esta fe te comienza a dar una acción. Y Andrés comenzó a moverse por fe. Y en su fe, Andrés, se activan sus capacidades. Maravilloso. Porque cuando tenemos fe, usted me puede decir, yo tengo fe, yo soy un hombre de fe. ¿Qué hace la fe? Se mueve, pues, mi amigo. Si usted tiene fe de que toda su vida va a ser bendecida, usted se va a mover. Si usted tiene fe de, a pesar de que se haya caído su gran proyecto comercial, a pesar de que se esté aparentemente arruinando su matrimonio, ¿qué hace usted? Un hombre, una mujer de fe cree y se activa en su fe y comienza a tener capacidades que nunca antes tuvo. El que nunca oraba comienza a orar. El que no leía la Biblia la comienza a leer. El que estaba depresivo y se le estaba cayendo poco menos que el pelo de depresión, comienza a salirle pelo y a ponerse bonito y a sonreír. ¿Por qué? Porque ese hombre tiene fe y dice, yo de esta me levanto, porque no son mis fuerzas, son las fuerzas de Dios. En Mateo 25, en el versículo 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por lo tanto, cuando usted se activa, quiero decirle que hay algo que inevitablemente comienza a correr a ti. Y son las bendiciones de Dios. Tengo tantos chicos que me han hablado en este último tiempo, diciéndome, tío, me moví y el Señor se movió. Hablé y Él actuó. Tuve fe y parece haber visto capacidades que nunca antes tuvo. ¿Qué tan grande es tu problema o necesidad que hoy día tienes? Jesús sabe bien
lo que tiene que hacer. Él hará un milagro. Eso es lo que Él hará. Esta tarde, de 5.000 y de 15.000 necesitados, con 5 panes y 2 peces, Él dijo: ya perfecto, se acabó. Se acabó la prueba. Andrés detuvo todo el show, todo el problema, porque se activó. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Inmediatamente dijo: ya, recostar a la gente. Junten de a 50. Y le entregó, después de haber orado y multiplicado todo, le entregó a los discípulos: ustedes ahora den. ¿No les dije que ustedes iban a dar de comer? Yo multiplico y ustedes dan. El Señor multiplicará lo que hoy día aparentemente no tienes, porque Él quiere hacer un milagro en tu necesidad. Yo cuando veo un mundo necesitado, cuando veo un país atormentado, cuando veo una nación, mi nación, en problemas y en necesidades, yo digo: ¡hey! Estamos listos para la cosecha. Es tiempo que tú y yo nos levantemos, así como Andrés, y veamos la necesidad de una nación. Y parece escuchar al Señor diciéndome: Moisés, dale tú de comer. Señor, mira la necesidad, dale tú de comer. Señor, ¿sabe qué pasa? Dale tú de comer. Y veo que lo que tengo que hacer y lo que va a ser puesto a prueba va a ser mi razón, mi fe, mis capacidades. Y es necesario que yo actúe y piense como este Andrés. Él está probando, no olvide, tu razón, tu fe, tus capacidades. En el versículo 12 de esta lección, Él dice: y te pregunto a ti, ¿cuándo ordenó recoger todo lo que sobró? Ojo, lo que sobró. ¿Cuándo ordenó Jesús recogerlo? Versículo 12. Y cuando subieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Cuándo? Cuando se saciaron. Te tengo una buena noticia. En tu problema, en tu necesidad, en el problema que la noticia nos presenta, en las necesidades que la noticia nos presenta, estás pensando en un nuevo gobierno, en una nueva constitución para tener que aliviar tus problemas y necesidades. ¿Estás dependiendo de eso? ¿Estás dependiendo de la venta? ¿De la negociación que vas a tener en la próxima semana? ¿Estás dependiendo? ¿De qué estás dependiendo? ¿Cuál es tu necesidad? Dímela. ¿Cuál es tu necesidad? Ahora mismo ponela en tu mente. ¿Cuál es tu gran problema y necesidad? ¿Sabes qué? Te vas a saciar. Actúa como Andrés. Sé un Andrés de estos tiempos y Él te va a saciar. Y no va a levantar, no va a detener, no va a levantar de la mesa, no va a dejar Él de bendecir, de prosperar, no va a dejar de suplir necesidades. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que no te sacies. Y esa es la palabra que hoy día te digo. Dios no va a detener, nada va a detenerlo hasta que no te sacies. Dios va a mover cielo, mar y tierra con tal de mostrar su gloria y su poder para tus necesidades y las necesidades de muchas personas. Yo te invito a creer en Jesús, a obedecer en su voz, porque las necesidades, ¿sabes lo que son? Una oportunidad. Así que quiero orar ahora mismo por tu problema y por tu necesidad. Jesús amado, yo quiero bendecir la vida de toda esta gente racional que a veces encontramos en la vida. Te entrego los pensantes y racionales como Felipe y transformo esa mente como la mente de un Andrés, para poder ver tu gloria en un tiempo de necesidad, en un tiempo de problemas. Sí, estamos claros que es una realidad social, es una realidad de mundo. Muchos hoy día atormentados por la noticia, por la necesidad y la deuda, por la enfermedad o por las divisiones. Cualquiera sea el tormento y la necesidad de una sociedad hoy, yo en el nombre de Jesús me levanto como un Andrés
para tener que salir a buscar por fe lo que yo no tengo, pero lo que tú sí tienes. Y lo más interesante, la gente lo tiene. Yo quiero encontrar en la gente lo que tú vas a multiplicar. Los discípulos no tenían, Señor Jesús, los 5 panes y los 2 peces. Lo tenía la gente. Por eso es que tengo hambre de tener que ir y correr en esas personas que tienen necesidad. Porque les mostraremos que ellos tienen la provisión para el gran milagro de sus vidas. Yo bendigo tu vida en este día para que veas la gloria de Dios, y no se va a detener su amor hasta que tú no te sacies. Que el Señor te bendiga.